it's starting to get loud. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Comenzando un día 19 de agosto del 2024. Estamos acá en vivo, gente, comenzando la semana, esta segunda semana de agosto, ¿sí? Ya estamos a pasitos de finales. Ya comienza la primavera más que final de agosto, ¿no? Así que estamos ahí, ¿no? Prácticamente estamos a un mes y 2 días de la primavera, ¿eh? Bien, miren un poquito Bitcoin qué caidita tuvo hoy, porque venía ahí en los 60 y pegó una vela. Ahora la vamos a estar viendo donde en la gráfica diaria vamos a observar esa caidita, y en las velas horarias vamos a ver cuál fue la hora donde el precio rompió soporte, ¿sí? Fíjense, acá en el planeta están comprando, en el planeta Tierra, obviamente, muchas wallets, sobre todo en los países más regulados, como decimos siempre, los que más palos en la rueda le ponen a las criptomonedas, obviamente los bancos, instituciones y poder adquisitivo por encima del resto, ¿no? De Sudamérica, por ejemplo, son los que más compran. ¿Y quiénes son? Los países más regulados, ¿no? Ahí están, allá arriba, ¿sí? Estados Unidos, Europa, China, Japón, 58.409, 2.89 la caidita en este momento. Vamos a hacer una recorrida general en las diarias, ¿sí? De top 100 de criptomonedas. Escucha. Tremendo, ¿eh? Obviamente que en la semanita vamos a ver algunas por encima o por debajo del promedio de como estaban hace unos días atrás, pero la idea es que empiezan a tomar fuerza, algunas empiezan a diversificarse, ¿no? Sabemos que las criptomonedas en general, como digo siempre, cuando Bitcoin cae, caen todas, ¿sí? Cuando Bitcoin sube es una correlación directa donde también sube, ¿sí? Van acompañadas. Recién ahora en la vela horaria están recuperando la caidita, pero igualmente fíjate que cuando Bitcoin cae
cae un 3%, ellas caen el triple o el doble, ¿sí? Lamentablemente es así, no importa si el proyecto es bueno, ellas caen, ¿sí? O suben en caso de que, obviamente, Bitcoin pegue, ¿no? Un rally se llamaría, a las subiditas, así como este dip profundo que tuvo en esa velita horaria, que vamos a estar viendo ahora, ¿sí? Vamos a ir a Bitcoin. Acá tenemos velas de... Bueno, acá tenemos, por ejemplo, vela de 5 minutos. Vamos a ir a la vela diaria, pero miren, acá ya tenemos hoy una caidita acá, ¿no? Miren qué hermosa vela. Si ajustamos un poquito, venía lo que es, ¿no? Las velas diarias, vamos a verla ahora un poquito, que es hasta acá. Acá comenzó lo que sería el lunes, por acá, ahí sí. Igualmente recuerden que las criptomonedas están todos los días, ¿sí? Vos podés operarlas o holdear, bueno, holdear siempre, ¿no? Pero podés operarlas si querés en las plataformas que te permitan operar criptomonedas, sobre todo las que, ¿no? Las descentralizadas, ¿sí? Pero igualmente recuerden que están los 7 días de la semana, a diferencia de lo que nosotros hacemos diario de lunes a viernes, que son Forex, ¿sí? Las divisas, el índice o los índices, y obviamente también acompañado del petróleo, del oro y lo que se nos cruce en el camino. De lunes a viernes operamos todo, ¿sí? Lo que se nos cruce. Bien, 5 minutos, vamos a ir a la vela diaria para ver la caidita de Bitcoin, a ver si podemos observar si había alguna zona interesante que rompió el fin de semana. Velas diarias. Bien, sumate al Planeta Pepe. Recordá que estamos todos los días de lunes a viernes tradeando, operando, dando tips, enseñando, escuchando buena música, y bueno, y no solamente proyectando, ¿sí? Proyectando, para quien no sabe, es haciendo algún pequeño análisis subjetivo, ¿no? Porque no es perfecto, somos seres humanos y es subjetivo, ¿no? Es obviamente muchas cositas que uno va viendo en el momento que después podés ir ajustándolas, para eso somos, ¿no? Y para eso están las herramientas también, donde podés ver algún análisis de Forex, de criptomonedas, y podés sacar ventaja de esa proyección o de ese análisis técnico y o fundamental, ¿sí? Operamos las dos opciones siempre, ¿sí? A la vez creamos robots también para poder meterlos al mercado a que trabajen y nos acompañen en el día, en la jornada laboral, ¿sí? Ahí están, bien. Así que bueno, y obviamente la forma manual, que es la que más me gusta, operar intradía y scalping, sobre todo a la mañana scalping, para que ustedes puedan ver las operaciones que abrimos y cerramos en esa sesión, ¿sí? O en ese streaming sobre todo, ¿bien? Vela diaria de hoy lunes, es una velita, bueno, parece doji, pero tuvo una caidita profunda, ¿sí? Vamos a ver esa velita, que es este doji que está acá, acompañado de un domingo también con caída. Si vemos el ajuste, hay una compresión acá, todavía la seguimos manteniendo, esa compresión que marcamos la semana pasada, dentro de una consolidación y una ampliación inclusive, ¿sí? Hay una mezcla de 3 dibujos chartistas que los podés utilizar a favor. Obviamente esto es vela diaria, ¿no? Bien, si me meto dentro de la velita diaria, acá, esta velita diaria donde estamos viendo un doji, pero sabemos que hubo una caída, vamos a encontrar velas horarias, vamos a ir a las velas horarias y ahí vamos a encontrar un par de velitas. Ven, ahí van, donde el precio consolida en varias horas. Fíjate, acá tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cada 9 horas, ¿sí? Supongamos, puede pasar lo mismo, acá otras velitas y volver a caer, o quizás recuperar la caidita, pero rompió esta zona, ¿sí? Acá también lo mismo, ¿ven? Así que bueno, cada tanto, mientras revolotean, ¿sí? Las luces ahí en el techo con esta hermosa música, vamos viendo cómo Bitcoin va tocando piso. Vamos a ver si se recupera en algún momento. Por ahora tenemos consolidaciones, rompimientos en zonas de bajos o boss, o como le quieran llamar, pero los va rompiendo. Ahora hizo un fractal, veremos si viene a recuperarlo, ¿sí? Vamos a ver velita de 5, rapidito. Ya son en mi país, y en el tuyo también, tenés que cambiar el GMT nada más. 8:56, faltan 4 minutos para que comience la sesión de Nueva York. Y acá de fondo tenemos a los amigos, los Rolling, escucha.
Bien, ahí estamos. Que marqué 2 toques, nada más. Y no sé si en el pasado hay zonas importantes. Solamente lo marqué para tener una guía. Si estás buscando compras, es tentador si la distancia en M1 te sirve para llegar a esta zonita. Sobre todo sabiendo que hay un POC acá, una zona donde el precio puede interactuar. ¿Sí? Acá, por acá, sí. Si esto lo hizo acá, acá puede hacer lo mismo. Entonces sabes que puede venir como un imán a buscar esa zona, ¿sí? Y a la vez vemos una, ¿no? En esta temporalidad, imagínate en M1, puede ir a la dirección de sobrecompra, que sería acá un oscilador, ¿sí? Así que bueno, por ahora está recuperando la caída. Seguramente hoy era una caída un poquito más profunda. Si vamos a ver acá, tenemos como el precio antes estaba en 3,81, está en 2,82 y bueno, ahí va ajustando para tratar de ¿no? de equilibrar la caída con una subida, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo ahora, ¿ven? Bien, nos vamos al índice del dólar y después vamos a ver qué pasó con el oro el fin de semana, el viernes, ¿no? Sobre todo cómo terminó el alcista. Miren, ahí va, vamos a ver un minuto Bitcoin, miren cómo va, la nave, ahí va, la nave, miren la nave, ahí le pongo la flechita, pic, ahí está. Bien, vamos al índice, lista roja. Bien, índice del dólar diario, vamos a ver si está en caída o subida, lo veremos ahora. No se asusten por los picazos de fondo, son zonas subjetivas que venimos marcando semana a semana, ¿sí? Así que bueno, ahí está, Tenemos, a ver, vamos a meternos ¿dónde? Ahí adentro, ¿sí? Parate que saco la lupa, me voy ahí adentro, ¡puc! Miren el pasado, ¿lo ven? Compresión, ¿sí? Altos y bajos son punto en común. Tenemos ahí un doji, también muy parecido a Bitcoin, un signo más. ¿Te gusta la matemática? Bueno, ahí está, el inflador que va para arriba y para abajo. Fíjense como la pancita, que en su momento fue bajista y en su momento también fue alcista, ahora quedó doji, ¿sí? Se desinfló, hizo dieta, ¿sí? Ahora vamos a ver si vuelve a comer un poquito ahí de harinas para rellenar. Una cervecita que si explota, a ver si para arriba o para abajo, con panza para abajo, panza para arriba. ¿Será un nene o una nena? Bien, ahí estamos. Nos metemos, miren el doji, a ver si pasa rojo. Está tentador para ventas, mira acá, sobre todo acá, ¿no? Si rompe esta zonita, está al límite del cierre de la vela diaria del viernes, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos. Parate que estoy con Bitcoin acá. Yo digo, che, pero viste que dije, es muy parecido a Bitcoin. Está. Yo digo, no me cerraba. ¿Viste cuando no te cierra algo? Ahí está, ahora sí, digo, bueno, wow, digo, es tremendo, ¿no? La correlación era negativa, pero es muy parecida, ¿viste? Ahí está, ahora sí. Bien, yo digo, che, wow. Escuchá. Soda, echale gas. Bien, ahí tenemos, velita bajista diaria hoy en el índice. Si estaba re contento, digo, wow, qué fácil que es esto. Es igual a Bitcoin. Y estábamos en Bitcoin. Viste que no hay nada analizado, gente. Esto lo vamos viendo acá. No hay nada preparado, está todo hermoso, ¿sí? Todo al asador acá. Bien, tenemos el índice, vela diaria. Ahora sí, voy a achicar un poquito para ver el pasado, Ajustamos ahí, mirá lo que es esto, no se asusten, estos son picazos, sacale una foto y hacete un cuadro, ¿sí? Estamos ya en una tendencia hace un tiempito, ya unas semanas bajistas, ¿sí? Y altos y bajos hacia la baja, y ahí va, escucha. Vamos, mueva, echale gas, vamos negro, subite a la nave, ¿sí? ¿Sabés con qué te tenés que cargar? Con música. Si no te cargas con música, y capaz que estás debilucho, dale, vamos, inyectate música, vamos. El viernes, la bolingueadora de Pepe Mila que quedaron abiertas, después les muestro, terminaron en positivo y Pepe Mila le puso mano y por suerte tuvimos ahí el destino que sacamos un poquito más todavía. Así que impresionante la bolingueadora de Pepe Mila, el bot que creé donde el objetivo es operar un par en H1, pero lo modificamos a M1 para poder ver las operaciones día a día. Hoy está puesto también, vamos a ver si hoy no llega a tocar stop loss. Ya van casi 3 semanas o 4 comenzando la cuarta sin que haya perdido un día, Tremendo el amigo. Ahí va, De la furia. Eso, de fondo. Escucha. Los 70 de fondo, todo mezcladito, Mueva las pelotitas de cristal, ¿te acordás? Bueno, no sé si son de mi época, ¿no? Yo soy de los 40, decía el amigo. Ahí está, ahí estamos. Mira, tenemos una velita bajista diaria. Me voy a ir a meter dentro de la velita de 1 hora.
no se ve nada. ¿Por qué? Porque falta subir, ¿sí? Ahí está. ¿Qué vamos viendo? Y vos tenés que seguir la tendencia bajista y buscar venta, ¿sí? Esperar retrocesos, como acá, como acá, como acá. En algún momento te tocará el stop, pero fíjate cuántas hubieras sacado. 2 con un stop chiquito es, ¿no? La diferencia, acostumbrarte a lo ganado y lo perdido, que vaya de la mano, ¿sí? Donde lo perdido, tratar en el día o en la semana, esté por debajo siempre, si es posible, o en tabla, ¿sí? Pero que esté por debajo de lo ganado, ¿sí? Permitite perder, ¿sí? Dale, aceptate perder, decirle, bueno, hasta acá llegué, obviamente con los stop loss, pero el que tiene alguna otra técnica, permítanse perder, ¿sí? Obviamente, ¿no? Regalarle al mercado algo que después del mercado vos le prestás, él te presta, así están siempre, ¿sí? Pero a fin de mes que te preste más de lo que vos le prestaste, ¿sí? Y así están, siendo rentables toda una vida, ¿bien? Bien, vela diaria del índice bajista se puede buscar, obviamente, mirá qué lindo esto, ¿no? Tenemos 2 opciones interesantes para mostrarles acá, fíjate esto. Puede pasar de que el precio venga y rompa, ¿no? Lo que le llaman voz algunos, o el bajo, como quieran acá, y siga hacia abajo. Bien, ya tenemos una. También puede pasar que no, que haga doble piso, pero ya al tener doble piso, ya también tenemos 2 en bajista, entonces podemos buscar ventas, ¿sí? ¿Me entienden? Puede hacer así, romper, o puede ser así, y está acá, ¿no? Y venir hasta acá, ¿sí? Y volverse. No te importa si se vuelve, pero vos te agarraste de acá hasta acá. Estamos en velas horarias, operás en 1 minuto o 5 y ahí tenés una diferencia. Por ejemplo, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Después, llega a formar acá y no lo rompe, bueno, te vas para acá. Triple piso, si lo rompe, bienvenido. Si no, tenés 1, 2, 3 pisos. Y después 4, después 5 pisos y cuando querés agarrar una consolidación, ¿bien? Hagan ustedes, obviamente, lo que les parezca, porque también puede pasar de que esta zona se dé vuelta y empiece a apoyarse y se nos va, ¿no? Caminito al cielo. Pero por ahora lo que venimos viendo estadísticamente es que el precio que hace, ¿sí? Rompe, acá por ejemplo, rompe poquito, sube, rompe, sube, rompe. El sube es un retroceso, ¿no? ¿Ven? Ahí, ¿sí? ¿Cómo no puede hacer lo mismo? Por lo menos un doble piso. Si hace un doble piso, tenés este espacio negro para buscar en contra del dólar en el par que esté. Como base o cotización, buscarás compra o venta, ¿sí? Bien. A ver, oro. ¿Qué pachó con el oro el fin de semana? No, el viernes. ¿Cómo terminó? Casi llegamos, ¿no? Casi llega la luna, más que casi llegamos, tremendo el oro. Vamos a ver el orito dentro de... bueno, acá nos podemos meter dentro, podemos borrar los Picassos si quieren, pero ahí va la idea, ¿sí? La idea es tratar de buscar la tendencia bajista, ¿sí? Obviamente si estamos en H1, podemos meternos dentro del mundo de M5, M1, si quieren para ver rapidito. Ahí, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Altos no superó por ahora y tenés este espacio, el que les decía. Parate que voy a borrar los Picassos, porque si no... Vamos a eliminar los dibujos del índice. Te vamos a borrar ahí con... Uy, para que me fui para atrás. Tiki, 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 tiki. Bien, ahí tenemos lo que les digo. ¿Ven? ¿Cómo no puede ser tentador una venta? Ojo, ¿sí? También puede pasar de que rompa el alto, pero mientras no rompa este piquito, este fractal, si vamos a velas de 5, seguir la tendencia. ¿Sí? Estar justo en este momento en una sobreventa, puede hacer un retroceso como acá, ahí, ¿sí? ¿Sí? Veremos, puede llegar hasta acá, mientras no rompa esta zona, esta que está acá, ¿sí? Puede buscar, ¿sí? Piqui, 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 hasta acá, por lo menos doble piso, lo que le decía, tiki, tiki, esta distancia, ¿sí? Y después hay que ver si, esto obviamente en general para todos los pares, ¿no? Si lo rompe, en el caso de que lo rompa, vamos a borrar acá, piqui, 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 suponerle que lo rompe, ¿sí? Acá, suponete que esto está un poquito más abajo y un pullback se apoya en esta zona, pongamos, ¿no? Una zona perfecta y sigue la tendencia como acá, ¿ven? ¿Sí? Ahí, ahí y para allá, ¿sí? Bien, gente, ¿te gustan los Picassos? Ahí vamos, no la compliques, ¿sí? Facilito, vamos. Me voy al oro. Nada especial. Oro, a ver el orito, vamos a ver el oro en la vela diaria. ¿Qué les parece a ustedes el oro en la vela diaria? La del viernes, ¿cómo fue para ustedes? Una vela como, o sea, no sé quién me preguntó temprano, antes de que el oro dispare, ¿se acuerda de que estuvo el viernes?
¿qué te parece el oro? Y yo te dije, y se va para arriba, negro. No es que yo lo sepa, ¿no? Me parecía a mí por la forma que tenía el dibujo de la estructura en H1 que lo estuvimos viendo, y se fue mucho más de lo que me parecía, rompió todo, ¿eh? ¿Se acuerdan? Ahí está, miren, mira el radar, ahí habíamos puesto el radar. ¿Esto qué es? Che, un dibujo, vamos a borrarlo por lo demás, ¿eh? A ver, no aclaré, dice el amigo. A ver acá, vamos. Es que anduvo un nene ahí, un avión, han hecho un avión seguro, ¿eh? Un avioncito. Bien, ahí está un avioncito con forma de Toruno. Ahí está, bien, tenemos, ahí sacamos la nave espacial, ponemos ahí, metemos dentro, ampliamos. Bien, vela de hoy, por ahora es bajista. La vela del viernes, mirá, mamita, qué bonita, ¿sí? Acá, miren esto, miren esto. Ahora cuando nos metamos dentro, esto amarillito, esto que está acá, es lo que les dije, me parece que el viernes, no sé quién me preguntó, que le dije, obviamente viendo estructuras de H1, H4, revisen el viernes, esto estaba acá, ¿sí? Por acá estaba, la idea era que rompa, y bueno, la idea era que podías, en el caso de que llegue a esta zona, buscar ventas en zonas también de esto, pero si despegaba, llegó a la zona y despegó, ¿no? Y el radar ayudó. Vamos a meternos dentro de la horita de 1 hora. Che, y desapareció el oro. Ahí está. Mira qué bonito cómo subió, y ahora bueno, está tratando de hacer lo que no, la subida, de recuperar la caída. Veremos si la recuperó, ¿sí? Se nos va a los 2500